Tarde pero seguro, sigue siendo mayo y por lo tanto sigue siendo el mes de Star Wars. Y es por eso que he decidido hacer este extenso top de todas las películas de Star Wars estrenadas hasta ahora, ya que sabemos que hay varios proyectos en camino, empezando por The Mandalorian and Grogu, que se estrena el próximo año. Además de Star Wars Starfighter, la película de Rey, etc. Pero entre que las estrenan o las cancelan, pues mientras hablemos de estas. Obviamente, este top incluye la trilogía original, la trilogía de precuelas y la trilogía de secuelas, además de la película de The Clone Wars y los dos spin-off de A Star Wars Story, siendo en total 12 películas ordenadas de peor a mejor. Y sí, no voy a meter aquí las de Ewoks, tampoco se mamen. Pero bueno, ahora sí, comenzamos. Número 12, episodio 9, The Rise of Skywalker. Indudablemente la peor película de toda la saga, y les seré sincero, desde que vi el primer adelanto con la risa del emperador supe que sería mierda, porque en las dos películas anteriores no hubo indicio alguno de que Palpatine siguiera vivo o estuviera detrás de todo esto. Más aún, esta cosa horrorosa solamente llegó a alterar el canon que ya estaba establecido, volviendo a Poe Dameron un ex traficante de especias cuando en los libros se nos había dicho que dedicó su vida a ser piloto de la Nueva República, entre otras cosas. Pero sin duda alguna, la prueba más grande de que esta película es mala es la escena donde los Stormtroopers usan jetpacks y todos dicen ¿ahora vuelan? Cosa que posteriormente los mismos actores de la película, los tres protagonistas, cuestionaron en un talk show señalando que los troopers vuelan desde la guerra de los clones, como 50 años antes, y todo eso sin mencionar la escena de alguna manera, Palpatine regresó. Yo creo que si la historia de esta película lo hubieran trabajado en toda la trilogía, o sea, por ejemplo, que en la primera los veamos buscar el Pathfinder a Exegol, que en la segunda veamos el desarrollo de la Diada de la Fuerza en Rey y Ben, y en la tercera la batalla final, otra cosa hubiera sido, pero la trilogía de la verdad iba encaminada a otra cosa, teniendo a Ben Solo como el líder supremo y villano final de esta trilogía. Así fue como quedó en el episodio 8, y de repente te inventan que Palpatine sigue vivo y estuvo detrás de todo esto, y que Rey de alguna manera es su nieta. Obviamente iba a salir mal, era una receta para el desastre. Lo malo de esta película fue haber traído de vuelta a J.J. Abrams, que sí, me parece que hace cosas buenas, pero definitivamente no sabe cómo darle un final a sus historias. Y de hecho hasta me parece que esta película mató su carrera, porque al menos yo no he visto que haga nada relevante o algo, lo que sea, luego de este bodrio. Es una lástima porque se suponía que esta película sería el final de la saga, al menos en cuanto a los Skywalker concierne. Pero como le fue tan mal, ahí tenemos el anuncio de la próxima película de Rey, años después de los eventos de The Rise of Skywalker, que seguramente intentará parchar este pedazo de cagada. Eso sí, Kylo Ren, Ben Solo o como lo quieran llamar, es lo mejor de la película, y no solo eso, es lo mejor de las secuelas. Ah, y sí, los Caballeros de Ren que nos fueron anunciados desde The Force Awakens y que parecía que serían cabrones, fueron desperdiciados horriblemente. Un asco en pocas palabras. Número 11, episodio 2, Attack of the Clones. Sí, El ataque de los clones es una película espantosa, y sé que muchos la van a querer defender por la batalla de Geonosis, pero una escena, por más épica e impactante que sea, no salva 2 horas de pésima historia. Y si esta cinta no está al final del top es porque Lucasfilm nos dio un bodrio aún más grande con el episodio 9, y aún así tuvieron que pasar casi 20 años para eso. Creo que no es difícil entender por qué esta película es tan mala. Tan solo hay que mencionar el meme de "no me gusta la arena", o mencionar que el plan de Palpatine no tiene sentido porque para matar a Padme le pide a su aprendiz que lo haga, pero su aprendiz contrata a un cazarrecompensas, que contrata a una cazarrecompensas, que manda a un robot, que manda a unos gusanos para hacer el trabajo, y le sale mal. No digo que no tenga nada bueno, cosas como la ya mencionada batalla de Geonosis, la pelea de Anakin y Obi-Wan contra Dooku, el inicio de la caída de Anakin al lado oscuro o Jango Fett, son cosas épicas y bien trabajadas. Pero eso no compensa los fallos de la cinta, como el CGI tan horrible que tiene esta película, incluso para la época. Y para prueba de ello está Dex, el amigo de Obi-Wan, y toda esa escena que se ve simplemente espantosa. Y entre las demás cosas malas de esta película también tenemos la ridícula pelea de Yoda contra Dooku, donde se la pasa gritando por alguna razón, Boba Fett siendo un niño sin carisma y el romance tan perturbador y cringe entre Padme y Anakin. Lo bueno en esta película es que George Lucas se alejó de toda la politiquería
romantiquería del episodio 1 y también redujo el papel de Jar Jar Binks al mínimo, siendo tan troll como para ponerlo al inicio de la cinta para hacernos creer que volverá a tener una gran participación dentro de la historia solo para que al final no sea así, aunque sí le da su importancia al hacer que él proponga darle poderes especiales al canciller, cosa que como sabemos ahora le pesó por el resto de su vida. Si hay una palabra para definir esta película es infancia, porque les aseguro que antes del estreno del episodio 3, esta era la favorita de muchos tan solo por la batalla de Geonosis, mismas personas que hoy la defienden por nostalgia, pero de verdad venla con atención de principio a fin y se darán cuenta de lo mala que es. Eso sí, el tema musical Across the Stars es por lo menos top 3 de temas musicales de la saga, simplemente hermoso. Número 10, The Clone Wars. Voy a ser honesto, dudé en poner esta película aquí porque en realidad no es una película. Son 4 episodios pegados de la serie que sirvieron como anuncio publicitario antes del lanzamiento de la misma. Incluso viendo la película puedes darte cuenta dónde empieza y dónde acaba cada episodio. Obviamente esto no es nada bueno, porque la verdad es que esto hace que no sea tan buena como hubiera podido ser en caso de que se hubieran decidido hacer una película como tal y no solo unir los episodios. Y debo decir que cuando la vi en el cine en el 2008, incluso siendo niño, me sentí insatisfecho, sobre todo al final de la cinta. Aún así, decidí ponerla en la lista porque, aunque como película no es tan buena, es en extremo importante para el resto de la saga, ya que aquí es donde introducen a Ahsoka Tano, la Padawan de Anakin Skywalker. Aún así, y a pesar de todo, sí se ve que eligieron con cuidado el arco que iban a unir como película, y es que además de la introducción de Ahsoka nos dieron un arco en el que hay de todo, rostros conocidos, batallas épicas con los clones, peleas con sables de luz, etc. Digo, ahí tenemos a Jabba the Hutt, el asedio al monasterio de Theed, o la pelea entre Obi-Wan y Ventress. Si no fuera por el ritmo que tiene, pudo haber sido una gran película. En cuanto a lo malo, además de lo ya mencionado, está el hecho de que la subtrama de Padme con Ziro the Hutt, aunque sí es importante para la película, es extremadamente aburrida. Y no solo eso, sino que interrumpe el ya de por sí mal ritmo que tiene esta cinta. Y es que si voy a ver una película llamada Clone Wars, pues quiero ver una guerra de los clones, no a Padme haciendo una investigación forzada para que aparezca en la película. Aún así, es una película un tanto disfrutable, sobre todo si eres niño, pero en partes sí se torna bastante lenta y aburrida e incluso hasta cringe. Sí, hablo de la investigación de Padme, pero su importancia radica más en el impacto que tuvo en el resto de la saga. Y ya para terminar, la animación de la cinta no envejeció tan bien, algo entendible puesto que en ese momento Lucasfilm no manejaba un presupuesto enorme como lo hace ahora, pero es bastante gracioso ver las partes en las que los personajes hablan sin abrir la boca. Número 9. Solo, A Star Wars Story. Ok, debo admitirlo, esta me duele un poco, porque de verdad me gusta esta película, pero también admito que es muy aburrida en ocasiones, por no decir en la mayor parte de la película. Claro que mucho de esto tiene que ver con el tormentoso desarrollo que tuvo la cinta, que fue regrabada casi en su totalidad porque los directores originales hicieron una comedia y eso no le gustó a los productores, y tuvo que llegar Ron Howard a rehacer casi todo, lo que obviamente no salió como se esperaba. La película nos presenta una clásica historia de robo, en la que vemos cómo Han Solo comienza a forjarse su reputación como contrabandista. Pero el problema es que mucho de lo que vemos en la cinta es desperdiciado. Por ejemplo, el tiempo de Han como cadete imperial, del cual solo vemos como 10 minutos a lo mucho. O todo el equipo original de Beckett, que duró como 5 minutos en pantalla antes de ser aniquilados fácilmente, aun cuando se supone que eran profesionales. Y tenían mucho potencial, sobre todo Rio, que era muy divertido. Y en cuanto al resto de los personajes, Emilia Clarke nos da una Qi'ra bastante insípida, como es su costumbre, pues vean nada más su interpretación de Sarah Connor. Donald Glover nos dio un muy buen Lando Calrissian, aunque algo alejado de lo que hizo Billy Dee Williams en la trilogía original, mientras que Woody Harrelson como Tobias Beckett nos dio el clásico papel de Woody Harrelson, un loquito con mucho carisma. Y Alden Ehrenreich, o como se pronuncie, nos dio, en mi opinión, un muy buen Han Solo sin tener que imitar a Harrison Ford. Pero sin duda alguna lo peor de la película es la droide L337, que nos dio un personaje extremadamente forzado. No sé si la pusieron como activista por los derechos de los droides como burla a la gente que defiende los derechos humanos en la vida real, o si fue una especie de extraño homenaje a estas personas,
Pero sea como sea, tanto si fue para burlarse como si no, es un personaje insufrible y creo que muchos nos sentimos aliviados cuando se deshicieron de ella, además de que su relación con Lando es en extremo perturbadora. De cualquier manera, mucho del odio que recibe esta película es injustificado, y es que mucho de esto viene de que Alden Ehrenreich no se parece tanto a Harrison Ford y querían que Anthony Ingruber, un güey que incluso a día de hoy no tiene experiencia actoral real, fuera Han Solo solamente porque imitó a Harrison Ford en un video de hace años. Repito, a mí me gusta, pero sé y admito que es una mala película. Y ya para terminar, a mí me parece mucho mejor el origen que le dieron al apellido de Han en esta película al que le dieron en el universo expandido, donde resulta que era un miembro perdido de la realeza coreliana. El origen de Legends es muy estúpido. Número 8, episodio 1, The Phantom Menace. A partir de este punto no creo que las películas sean realmente malas, sino que simplemente hay unas que son mejores que otras y ya. Pero no son horribles como los dos últimos puestos, ni decepcionantes como Solo o The Clone Wars. En esta ocasión, el problema del episodio 1 es que es extremadamente lenta, y todo porque Lucas metió muchísima política aquí: bloqueos de rutas comerciales, votos de no confianza, un senado galáctico, elecciones para un nuevo canciller, que digo, no está mal. Después de todo, si vamos a ver la transformación de la República al Imperio, pues es necesario ver también el lado político. Pero Lucas se pasó con la cantidad de política que puso en esta cinta, que debido a esto se siente muy diferente a la trilogía original. Y no podemos olvidarnos de Jar Jar, que a mí personalmente no me molesta, pero a mucha gente sí, y se entiende el por qué. No diré que me encanta, pero tampoco se me hace un terrible personaje como muchos dicen. Todo esto que digo son quejas que existen desde hace casi 30 años. Pero bueno, afortunadamente la cinta también nos ofrece escenas de acción épicas como la batalla de Naboo, tanto en su fase espacial como en la batalla en tierra con los Gungan, la frenética carrera de Pods en Tatooine y obviamente la pelea entre Qui-Gon Jinn y un joven Obi-Wan contra Darth Maul, acompañada del épico tema Duel of the Fates, que muchos catalogan como el mejor de la saga. No solo eso, sino que es la primera vez que vemos a dos Jedi con todo su poder pelear contra un Lord Sith a plena capacidad, cosa que no vimos en la trilogía original. Sí, puede ser extremadamente lenta en algunas partes, especialmente una vez que llegan a Coruscant, pero sí lo compensa con secuencias impactantes e increíbles. Y claro que debo de decirlo, lo mejor de la cinta es Qui-Gon Jinn, un personajazo que nos presenta lo que un Jedi debería aspirar a ser y no la rígida visión que tienen los miembros del Consejo. Sí, flaquea en muchas cosas, pero definitivamente es una película mucho más buena que mala. Número 7. Episodio 7, The Force Awakens. Ok, aquí es donde salen a quejarse los haters. ¿Cómo es que las secuelas más arriba que el episodio 1? Esas deberían estar al final. Pero la verdad es que el episodio 7 es una película bastante entretenida y lo último bueno que ha hecho J.J. Abrams en toda su carrera. Sí, la historia es bastante parecida a la del episodio 4, como muchos dicen, pero igual lo es la del episodio 1, y ahí sí nadie se queja ni dice nada por el hecho de que Anakin y Luke, sin instrucción militar previa, son capaces de manejar cazas estelares y sobrevivir a una batalla espacial y encima destruir una estación espacial solos. Y a esto hay que sumarle el hecho de que Anakin tenía 9 años cuando lo hizo. Pero bueno, volviendo al tema, esta película fue un éxito total en el 2015, hace 10 años, ya que en su momento revivió completamente la saga. No por nada se volvió por un tiempo la tercera película más taquillera de todos los tiempos y actualmente se mantiene en el top 10 con el sexto lugar. La película introduce nuevos personajes que toman el lugar del trío protagonista, o al menos eso es lo que intenta, porque Poe Dameron apenas se aparece. Fuera de eso, me parece que es una película digna de seguir con el legado de Star Wars, teniendo un feeling similar al de la trilogía original que se perdería con el episodio 8 y 9 para bien o para mal. Igualmente, Han Solo tiene un enorme papel en la cinta, y eso está excelente para mí. Y es que también vemos que sigue con la actitud canalla y pícara que lo caracteriza. Y su final a manos de su hijo me parece bastante bueno, aunque también creo que debía haber una mayor participación de otros veteranos de la trilogía original en medida de lo posible. En sí, creo que lo que más ayudó a este episodio fue que, además de que es la continuación de la historia luego de años de ausencia, es que había un misterio tanto antes como después alrededor de esta cinta. ¿Quién era Kylo Ren? ¿Qué pasó en esos 30 años entre el episodio 6 y 7? ¿Dónde está Luke? ¿Quién es Snoke?
dando un mar de posibilidades que desgraciadamente no supieron aprovechar en Lucasfilm, sobre todo por lo que hicieron en el episodio 9, que cambió mucho de lo ya establecido en el canon y que ahora han pasado 6 años intentando parchar con novelas. En resumen, sí, no es la mejor película de la saga, pero es una película buena en general, que dio un potencial enorme para las nuevas historias y repito, tristemente ese potencial fue desaprovechado. Número 6. Rogue One, A Star Wars Story. Este seguramente será otro puesto polémico. Oye, pero Rogue One es la mejor película que se ha hecho en la era de Disney de Star Wars, debería estar en el top 3. No, si acaso esta es la película más sobrevalorada de Star Wars. Es buena, sí, no lo niego, pero seamos honestos, muchas personas la ponen tan alto por la escena de Vader nada más. Y como ya lo dije cuando hablé del episodio 2, una escena épica no salva toda una película. Y es que el resto de esta película tiene un desarrollo bastante irregular. La historia nos muestra cómo los rebeldes obtuvieron los planos de la primera Estrella de la Muerte que permitieron su destrucción en el episodio 4. Todo esto gracias a los esfuerzos de Jyn Erso, Cassian Andor, K2SO, Baze Malbus, Chirrut Imwe, Bodhi Rook, etc. Pero como dije, sí hay un desarrollo bastante irregular. Por ejemplo, en cuestión de horas desde que se conocieron, Malbus Baze ya le decía hermanita a Jyn Erso. ¿Qué pedo? Además, Cassian Andor de repente se convierte en un idealista, aunque poco antes había dicho lo contrario. O Baze Malbus de repente uniéndose a la rebelión, aunque en Jedha quedó claro que todo eso le valía madres, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, la historia nos presenta momentos claves en la saga, como la partida final de Bail Organa a Alderaan, el que Vader haya visto a la Tantive 4 escapar de Scarif, o que Tarkin le robó el proyecto de la Estrella de la Muerte a Krennic, etc. Además de que sí, esta película tiene las mejores escenas bélicas en tierra de toda la saga. La batalla de Scarif es simplemente hermosa, en ninguna otra película de la saga hemos visto una incursión terrestre como aquí, y la batalla espacial tampoco está nada mal. Sin duda, toda la batalla de Scarif debe estar mínimo en el top 3 de mejores batallas de Star Wars, mínimo. Y creo que también es bastante importante el que demostró que no se necesitan usuarios de la fuerza en papeles principales para que una película de Star Wars sea un éxito. Porque sí, aparece Vader y muchos sobrevaloran esta película por su escena en el pasillo, pero realmente Darth Vader tiene un papel bastante secundario, aunque muy bien aprovechado. De igual manera, esta película demostró que los spin-off de Star Wars tenían bastante potencial para contar historias que los fans querían saber y que no eran necesarios los Skywalkers para hacer una buena película de la saga. Pero desgraciadamente Lucasfilm desaprovechó todo esto luego del fracaso de Solo, al menos hasta ahora. En conclusión, una muy buena película, sí, pero también una bastante sobrevalorada. Número 5, episodio 6, Return of the Jedi. La conclusión de la saga por más de una década y el final de la trilogía original, así como una película bastante polémica entre los fans incluso desde los años 80 por el rumbo tan diferente que tomó a comparación del episodio 5. Esta cinta, como suele pasar con los finales de cualquier saga, tenía que cerrar muchísimas cosas: el destino de Han Solo, Luke convirtiéndose en un verdadero Jedi, la derrota del Imperio y, lo más importante, el regreso de Anakin Skywalker al lado luminoso de la fuerza, entre muchas otras cosas. Y claro, algunas fueron mejor tratadas que otras, pero definitivamente fue un cierre apropiado. Lo más interesante y a la vez lo más emotivo de la película es el deseo de Luke de salvar a su padre y el conflicto que Vader siente y que finalmente le permite salir del lado oscuro y volver a ser Anakin Skywalker, salvando a su hijo a una costa de su propia vida. Aún así, la película tiene un par de puntos en los que cojea, por ejemplo lo de Leia siendo hermana de Luke, que sale prácticamente de la nada, o los Ewoks venciendo a un imperio con tecnología avanzada, aunque eso último a mí no me parece tan malo, y de hecho incluso han intentado darle explicaciones, como que las armas de los Ewoks estaban hechas de una aleación especial que podía atravesar armaduras y demás. Asimismo, esta película marca la primera vez que vemos al emperador en pantalla, o bueno, de manera física, porque en el episodio 5 lo vemos como un holograma que habla con Vader, y es bastante bueno lo que vemos, ya que a diferencia de Vader, no vemos a un guerrero enorme e intimidante, sino a un anciano de aspecto frágil y deforme, que más que nada usa su ingenio para obtener lo que quiere, casi seduciendo a Luke Skywalker al lado oscuro de la fuerza, y cuando no le funcionó, ahí sí, ataca con todo su poder, dejándonos ver que a pesar de su aspecto, no es alguien indefenso. Igualmente aquí vemos a un Luke muchísimo más maduro y sabio que antes. Sí, aún sigue siendo impulsivo en ocasiones, pero definitivamente ya no es el granjero ingenuo que abandonó Tatooine, sino un caballero Jedi en toda regla. Y para terminar,
A mí no me parece malo el cambio de los fantasmas de la fuerza al final de la película, en el que pusieron a Hayden Christensen en lugar de Sebastian Shaw. Digo, Shaw apenas apareció como 3 minutos o menos en total de la película y tiene más sentido para mí que Hayden sea el que aparezca, pero bueno, esa es mi opinión. Número 4, episodio 8, The Last Jedi. Seguramente este va a ser el puesto más polémico del top. Sí, una secuela, y más aún el episodio 8, se ha colado en el top 5. Por alguna razón la gente cree que esta es la peor película de Star Wars, pero así como Rogue One es la película más sobrevalorada de la saga, el episodio 8 es la película más infravalorada de todas. En esta ocasión la historia comienza inmediatamente después de los eventos del episodio 7, mostrando los esfuerzos de Rey por hacer que Luke se una a la Resistencia y la entrene a pesar de que él no quiere, así como vemos a la Resistencia huir del planeta Dakar mientras son perseguidos por la Primera Orden, y finalmente tenemos a Poe Dameron y a Finn unirse a Rose en un intento por ayudar a la Resistencia. A ver, entiendo por qué a muchas personas les molesta esta película, y es que sí, todos queríamos ver a Luke teniendo grandes escenas de combate como Jedi y todo eso. Básicamente queríamos fanservice. Por esa razón su aparición al final de la segunda temporada de The Mandalorian es tan aplaudida, porque es fanservice, y en cambio tuvimos todo lo contrario, a Luke más sumido en una depresión al estilo de Obi-Wan después de su pelea con Anakin, y aún así al final lo vimos redimirse y actuar como todo un maestro Jedi, permitiéndole a la Resistencia escapar y por consiguiente salvar la galaxia. Como episodio intermedio de la trilogía, la verdad es que cumplió y mucho, ya que cambió para siempre el status quo de la galaxia al reducir la resistencia a unas cuantas decenas de personas, eliminar al último maestro Jedi que quedaba, eliminar al líder supremo de la Primera Orden y tener a Kylo Ren asumiendo el control de todo, etc. La verdad es que el final de esta película perfilaba a algo épico. Kylo Ren asumiendo el papel del enemigo final de la saga, un Skywalker siendo el villano final. Pero como sabemos, J.J. Abrams llegó y eliminó todo eso. Eso sí, la trama de Finn y Rose es insufrible, y sin duda alguna es lo peor de la película. Sí, tiene un buen mensaje, pero aún así la verdad, ahí sí tiene razón la gente. Además de que el personaje de DJ es simplemente irrelevante en la historia. El mayor pecado de esta cinta, presentar una historia más compleja y centrada en el desarrollo de los personajes y sus conflictos personales, en lugar de toneladas de fanservice que cumplieran las teorías más ridículas de los fans, como que Snoke era Darth Plagueis o algo así. Ah, y ya para terminar, sin duda alguna esta película tiene la mejor fotografía en toda la saga, mostrándonos frames y escenas hermosas. Una lástima que la gente no la aprecie como debería. Número 3, episodio 4, A New Hope. La primera de la saga e indiscutiblemente la más importante de todas al ser la que inició toda una revolución en el cine en cuanto a efectos especiales, además de iniciar esta saga que todos amamos, al punto en que incluso los fans más puristas de Star Wars argumentan que esta es la única película de la saga que vale la pena. No es broma, hay gente que cree eso. Aquí nos sueltan en un universo en el que la galaxia es controlada por un tiránico imperio galáctico al que solo una pequeña rebelión le hace frente, mientras seguimos la historia de Luke Skywalker, un joven granjero de humedad del desértico planeta de Tatooine, quien anhela salir de ahí y vivir aventuras, aunque por alguna razón su tío Owen se lo impide año con año, hasta que Luke se ve obligado a abandonar su vieja vida y se entera de la verdad. Su padre, Anakin, fue uno de los legendarios caballeros Jedi que sirvieron a la antigua República Galáctica, finalmente uniéndose a la rebelión. La película es simplemente épica e indiscutiblemente debe entrar a lo más alto de este top, en este caso el top 3, y es que tiene de todo: aventura, tragedia, comedia, batallas espaciales e incluso un pequeño dejo de romance. Todo gracias a los carismáticos personajes que hay aquí, desde el idealista Luke hasta el canalla Han Solo, pasando por el sabio Ben Kenobi y la decidida Leia Organa. Aunque como todo también tiene sus cosas malas, y en este caso solamente es que Luke es un Gary Stu, el cual sin experiencia militar previa logra pilotar sin problema alguno un caza estelar, sobrevivir a toda la potencia de fuego de la Estrella de la Muerte y un escuadrón de cazas TIE, algo que ni pilotos veteranos lograron, y destruir al primer intento la estación espacial más poderosa de su tiempo gracias a sus recién descubiertos poderes de la fuerza. Aunque por alguna razón a los fans no les molesta esto,
Y debo decir que a mí tampoco, la verdad, es una película muy buena. Solamente me parece curioso cómo esto es molesto o malo solamente si lo hace un personaje femenino como Rey. A pesar de los años, la película sigue siendo emocionante en su totalidad, desde las escenas en Tatooine hasta la batalla de Yavin, sin olvidar el rescate de Leia o el escape de Mos Eisley. Y claro, el duelo entre Obi-Wan y Darth Vader, que aunque a día de hoy, pues sí, se nota ya muy viejo, yo opino que está bastante bien y no necesita actualizarse como muchos lo han propuesto, o con ese video ridículo donde se están dando por todos lados e incluso se prenden fuego y demás. Dudo mucho que George Lucas supiera que su proyecto personal crearía todo un imperio en el mundo del entretenimiento, uno que perdura hasta el día de hoy. Número 2, episodio 3, Revenge of the Sith. Durante años este fue el episodio más esperado de todos, aquel donde finalmente sabríamos cómo y por qué Anakin Skywalker caería al lado oscuro y se convertiría en Darth Vader, y debo decir que no decepcionó. En ese tiempo el estreno de esta cinta fue un acontecimiento enorme, teniendo un gran sentimiento de alegría porque la saga finalmente estaría completa, pero a su vez también había un sentimiento agridulce porque este era el final de Star Wars, al menos hasta donde sabíamos en ese momento. Y es que ya no habría películas, ya no habría más series, ni nada. Al menos, repito, hasta donde sabíamos. Aquí vemos el final de la Guerra de los Clones, el alzamiento del Imperio y la caída de la Orden Jedi, así como el esperado duelo entre Anakin y Obi-Wan, el cual, aunque ya sabíamos que Anakin perdería y quedaría incapacitado y horriblemente quemado, fue impresionante y sin duda alguna el momento más esperado de toda la saga en su historia. Y de igual manera también tuvimos el duelo entre Yoda y Darth Sidious, mismo que también fue muy esperado y que al igual que el duelo de Anakin y Obi-Wan, no decepcionó. Claro, al igual que las películas anteriores en este top, esta también tiene ciertos fallos, pero no creo que sean por la película en sí, sino porque esta tenía que conectar las dos trilogías y por lo tanto algunas cosas están un poco forzadas para encajar. El ejemplo más claro es la muerte de Padme por tener el corazón roto luego de la caída de Anakin, perdiendo la voluntad de vivir, porque a ver, la Padme que vimos en episodio 1 y 2 no hubiera hecho eso, se hubiera quedado a pelear y a criar a sus hijos. Y también, hay que decirlo, el general Grievous, que sí, que estaba nerfeado porque Windu le oprimió el pecho y lo que ustedes quieran, pero su pelea con Obi-Wan es bastante decepcionante, perdiendo la mitad de sus brazos en cuestión de segundos. Esta cinta es simplemente trágica y vemos cómo Anakin pasa de ser un héroe para la República a ser un monstruo genocida, impulsado en parte por su apego a Padme y sus ansias de poder, pero también por culpa del Consejo Jedi que por años lo excluyó, particularmente Mace Windu, quien fue el más duro crítico del elegido, cosa que obviamente fue aprovechada por Palpatine, un experto manipulador que logró eludir la búsqueda de los Jedi por más de una década. La batalla de Coruscant, la pelea final contra el Conde Dooku, la invasión a Kashyyyk, el ataque a Utapau, la Orden 66, el duelo entre Yoda y Sidious y el duelo entre Anakin y Obi-Wan. Esta película está llena de momentos épicos y memorables por donde sea. Y a pesar de que las precuelas son bastante odiadas, o bueno, lo eran porque ahora la gente las ama, La venganza de los Sith sin duda alguna merece su lugar como la segunda mejor película de la saga. Yo viví el estreno de esta película hace 20 años y hace 20 años fui a verla al cine. Y este mismo año volví a verla en la gran pantalla gracias al reestreno del 20º aniversario. Y puedo decirles que fue tan emocionante como cuando solo tenía 7 años. Número 1, episodio 5, Empire Strikes Back. Creo que no había duda alguna, podrán pasar los años y podrán salir 1000 películas de Star Wars, pero ninguna ha llegado al nivel del Imperio Contraataca y muy probablemente nunca llegue a ser igualada. Y es que independientemente de su reconocimiento dentro de la saga, también está su reconocimiento en toda la industria del cine, siendo calificada como la mejor secuela de la historia junto a El Padrino 2. Y si no me crees, puedes investigarlo cuando quieras. A diferencia de la película anterior, esta cinta no nos presenta una aventura épica más, sino todo lo contrario. Es tragedia tras tragedia, comenzando por la brutal batalla de Hoth, que fue una derrota aplastante para la rebelión, la incesante persecución del halcón milenario por parte del Imperio, la prueba fallida de Luke en el planeta Dagobah, la traición de Lando Calrissian y todo termina con el congelamiento de Han Solo en carbonita y con Luke perdiendo una mano y conociendo la verdad. Darth Vader es su padre, Anakin Skywalker, el causante de la caída de la Orden Jedi y la República Galáctica. En resumen, no es una historia donde ganen los buenos.
Además de todo, se nota muchísimo el avance tecnológico a comparación de la cinta anterior, sobre todo en cuanto a la batalla entre Luke y Vader, que tiene una coreografía más elaborada y una duración mucho más larga que la pelea con Obi-Wan. Claro, no llega a las coreografías tan elaboradas de las precuelas, pero en definitiva se ve mucho más natural al no tener a Luke Skywalker saltando como loco por todos lados. Además de eso, en la película anterior quedó muy claro que Vader era poderoso, pero aquí vimos la enorme diferencia de poder entre Luke, el héroe de la trilogía, y Vader, con Vader humillando totalmente al muchacho, destrozándolo a pesar de que pasó toda la película entrenando. Y además de eso también tenemos el desarrollo del romance entre Han y Leia, algo que vimos más o menos desde la película anterior, igual que el posible romance entre Luke y Leia, que ahora es perturbador. Y bueno, este romance es algo que repercutiría en el resto de la saga y desgraciadamente daría origen a otro conflicto galáctico décadas después. Aquí vemos al Imperio con todo su poder. Si bien en la anterior cinta nos quedó clara su superioridad respecto a la rebelión, parecía que era más debido a su superioridad numérica, pero aquí nos queda claro que no es así. Sí, puede que los Stormtroopers sean pésimos soldados, pero el Imperio tiene una enorme capacidad bélica y táctica, así como una gran cantidad de recursos y aliados. A diferencia de las películas anteriores, la verdad, aquí no se me ocurre ninguna falla o error en la película. En todo momento pasa algo que te mantiene atento y al borde del asiento. Y es por eso que El Imperio Contraataca no solo es la mejor película de Star Wars, sino una joya cinematográfica que ha resistido el paso del tiempo. La mejor película de Star Wars, repito, sin duda alguna. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó te encargo que le des like, lo compartas y te suscribas. En la parte de la descripción te dejo los links a mis redes sociales y a los demás canales que conforman la familia del Taco Geek para que vayas y me sigas. Y claro, recuerda activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un nuevo video. Recuerda que el que veas los videos es lo que me ayuda a seguir haciendo contenido así para ti. No olvides dejarme en los comentarios qué tal te pareció el video, si te gustó, si no te gustó. Recuerda que tus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Yo me llamo Ajax y soy el Taco Geek. Hasta la próxima. Bye.